Coraza surge de la experiencia personal mía y de mi socio. Mi socio, que es además mi marido, que es muy importante decir que la empresa es una empresa familiar, trabaja desde más de 15 años en el mundo de la asociación empresarial, Y yo desde más de 15 años que vivo en España trabajo como consultora en empresas y en asociación. Entonces, a raíz un poco de nuestra experiencia personal y profesional, nos hemos dado cuenta que faltaba realmente dentro del mundo empresarial y el mundo sobre todo asociacionismo, una empresa dedicada a este sector. Entonces, poco a poco empezamos a crear Coraza a partir de la creación de un software de gestión, una ERP pequeñita dedicada a la gestión de asociaciones. Y en 2006 nos hemos hecho un parón porque nos hemos dado cuenta que además de la necesidad de un software de gestión, el mundo asociativo tenía dos necesidades fundamentales. Una, el apoyo al desarrollo profesional de la gestión de la asociación, y segundo, el apoyo al desarrollo personal de los propios ejecutivos. Entonces nosotros aquí estamos abordando estas dos facetas del mercado, ¿no? Yo soy especialista en comercio exterior. La verdad es que he tenido la suerte de trabajar en varios países, en Nueva York, en Francia, en España, en Inglaterra. Entonces, tengo una visión un poco global de los mercados a nivel mundial. Como he estudiado comercio exterior, hablo 3 idiomas, francés, inglés y español. Y la verdad es que desde que he llegado a España mi dedicación principal ha sido la orientación al comercio exterior y el apoyo a los planes sectoriales de las asociaciones, es decir, cualquier feria agrupada, estudios de mercado, misiones, es un poco mi saber hacer, ¿no? En paralelo, Pablo es realmente un gestor de asociación, lleva 15 años gestionando 2 asociaciones empresariales, ASPA, que son de cajas plegables, y AEDES, que son de serigrafía. Y entonces, un poco con mi lado de consultoría y con su lado práctico del mundo asociativo, la verdad es que nos hemos complementado muy bien y hemos podido sacar adelante este proyecto, ¿no? Pablo también, perdona que os comente, sale de ICADE, tiene una formación empresarial, siempre ha trabajado en España, pero a nivel de su formación, tiene una formación muy específica para el mundo asociativo, es miembro de la Asociación Europea de Ejecutivos de Asociación, es miembro también de la Asociación Americana ASAE de Ejecutivos de Asociación, y estamos muy vinculados a nivel de este mundo, ¿no? Nosotros realmente hemos tenido ayuda de instituciones, también de un programa especializado para el apoyo al emprendedor, que nos ha permitido durante un año desarrollar un plan de negocio a 5 años, que ha sido una ayuda muy importante. Y también a nivel de ayudas tenemos un crédito ENISA, que es una institución semipública y semiprivada que permite apoyar a empresas que desarrollan un producto a nivel tecnológico, ¿no? Entonces hemos tenido este apoyo. Subvención pura y dura no hemos recibido, pero tampoco hemos solicitado muchas subvenciones porque teníamos suficiente financiación a nivel personal y a nivel de este préstamo ENISA. Las ventajas que vemos es que nosotros tenemos un mercado totalmente virgen, es decir, muchísimas consultoras tienen como cliente las empresas y a veces contactan con la asociación como un cliente pero de segundo nivel. Nosotros aquí en Coraza, nuestro gran know-how es hablar el mismo idioma que el mundo asociativo, sabemos adaptarnos a este mundo, sabemos lo que realmente necesitan y podemos decir que nos necesitan, es decir, que hay una gran necesidad. El problema es como todo, cuando tú llegas a un mercado prácticamente virgen, donde nadie se ha encargado de ellos también tienen que descubrir sus propias necesidades y descubrir que nos necesitan. Entonces, como cualquier pionero, tú tienes que hacer esfuerzo de comunicación, esfuerzo de evangelización,
para que poco a poco bueno, vean que Corazza es no una empresa suministradora, un real colaborador. Nosotros lo que tenemos clarísimo es que no queremos ser un partner de un día, no, queremos ser realmente un proyecto de futuro en el cual la asociación sepa que nosotros les podemos apoyar a nivel profesional y a nivel de gestión de su asociación, pero a largo plazo. Entonces, claro, para la creación de una empresa con esta visión de largo plazo, que es un poco una visión diferente al empresario, vamos a decir, español normal, que normalmente siempre ve el corto plazo, nosotros estamos invirtiendo bastante en comunicación, invirtiendo en actos de congreso, de formación, para poco a poco evangelizar nuestro mercado y recibir frutos a medio y largo plazo. Nosotros el estudio de mercado, cuando hemos visto el hueco de mercado, lo que hemos visto claramente que necesitaba no solamente España recibir esta ayuda a nivel del mundo asociativo, pero también los mercados de América del Sur. Entonces nos hemos también estudiado México, Chile, Argentina, que va a ser unos mercados en los cuales nos queremos dedicar más adelante, y actualmente estamos prácticamente ya, que es un poco anticipar, pero vamos normalmente a entrar, digo normalmente, en el plan PIPE del ISEX para que nos apoye a la exportación y a la internacionalización de nuestro modelo de negocio. Entonces esto es como una buena noticia, porque sí, esto sería una ayuda bastante importante en recursos humanos y en fondos, que nos permitirá, bueno, desarrollar este negocio en otros mercados que sean fuera de España. Nosotros realmente, entre créditos y aportación personal, estamos alrededor ya de 600.000 euros, que bueno, es una cantidad ya importante, una cantidad que está muy vinculado con las horas de trabajo que hemos puesto en este proyecto, porque claro, el proyecto sale en 2005 con la creación del software, pero realmente el portal tal cual lo tenemos y montado el negocio es a partir de febrero de 2007. Entonces, claro, montar un negocio de estas características es verdad que es bastante complejo, porque nosotros no vendemos un producto, no vendemos calcetín, no, vendemos varios servicios, tenemos una revista, tenemos un congreso, hemos montado un curso de formación con ICADE. Entonces tenemos varias frentes sobre los cuales el desarrollo del propio proyecto era bastante complejo, ¿no? Entonces hemos tenido que invertir en tiempo y en dinero, y sobre todo en mucha comunicación, para que la gente nos empiece a ver como referente del sector, ¿no? Siempre en Corazza sabemos que la comunicación es fundamental dentro de cualquier empresa. Entonces el año pasado sí que hemos invertido bastante recursos en una agencia de comunicación que nos ha permitido salir en varios medios nacionales. Hago tertulias en Intereconomía para que, bueno, por lo menos poco a poco que el nombre de Corazza puede sonar. Estamos en intercambios de revista, de publicidad. Hacemos muchísima publicidad, vamos a decir, marketing directo, telemarketing, envíos de pantallazos. Es decir, que tenemos una relación con el cliente que intentamos no agobiar, pero ser bastante presente. También nuestra forma de promocionar es siempre llegar a acuerdos que pueden beneficiar a nuestro colectivo. Por ejemplo, ahora hemos llegado a un acuerdo con la Convención de La Rioja, que bueno, por 17 ejecutivos de Asociación de Madrid les ofrecen el hotel y el avión pagado para visitar, bueno, todo el Palacio de Congreso de La Rioja y hacer como un circuito de 2 días de toda La Rioja para eventos, ¿no? Es una forma indirecta de promocionar también a Corazza, es decir, damos valor añadido a nuestros ejecutivos para que ellos se den cuenta que les mimamos, les cuidamos, y que intentamos que esto después se pueda reinvertir a nuestro negocio después, ¿no? La clave, pensamos primero, es a nivel personal. Hasta ahora el mundo asociativo en España, te hablo, porque claro, en otros países la situación es totalmente diferente, pero en España era un mundo muy poco conocido, bastante oscuro, que la gente confundía mucho entre funcionarios, que no sabían muy bien cómo valorizar este colectivo. Y lo que estamos haciendo con este proyecto es sacar un poco de color a este mundo, ¿no? Darle un poco de color, por eso nuestra imagen es muy colorista, es muy moderna. Queremos dar un volcón un poco a este sector, que es cierto, viene de un sector de los años 70, donde realmente, bueno, muchísimos de los ejecutivos de asociación no han tenido otra actividad, solamente han sido ejecutivos de asociación. Hoy en día se está cambiando muchísimo, hay un cambio generacional. Muchas asociaciones, bueno,
reclutan a personas que vienen del mundo empresarial, lo que hace que ellos quieren gestionar la asociación de una manera mucho más efectiva. Y entonces estamos un poco aprovechando este cambio generacional para, bueno, para seguir con ello a este nuevo camino de la profesionalización, ¿no?